Dice la palabra del Señor en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En las grabaciones pasadas, nosotros eh, hemos venido tratando un tema muy importante que tiene que ver con que la iglesia de hoy no predica el evangelio del apóstol Pablo. La iglesia de hoy, a diferencia de la iglesia antigua, que predicaba conforme a la unificación que se hizo en la iglesia antigua, cuando el apóstol Pablo llegase a tener una discusión, se puede decir, una discusión fuerte, que porque tuvieron que ir ellos, según lo narra la Biblia, a los ancianos y a los apóstoles para definir esa situación. Y es como cuando estudiamos el libro de los Hechos en el capítulo 15, podemos ver cómo la iglesia unifica criterios y después de la narración que hace Pablo y Bernabé delante de los ancianos y los apóstoles, toma la palabra el apóstol Pedro y les recuerda cómo fue que el Espíritu Santo bautizó a los gentiles sin que estos fueran judaizados. Y entonces, según lo que nos muestra según lo que uno puede extractar, parece que el apóstol Santiago es el que dirige pues el grupo, porque es el que ordena que no se inquiete más a los gentiles, sino que se predique la palabra conforme la está enseñando el apóstol Pablo. Y todos unifican criterios frente a la doctrina que está enseñando el apóstol Pablo. Eso es lo que podemos mirar nosotros en el capítulo 15 del libro de Hechos. Ya habíamos tratado nosotros en las grabaciones anteriores, habíamos visto cómo Jesucristo profetizó en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, cuando dice que debe traer otras ovejas a ese redil, o sea, a Israel, ¿sí? Y que tiene un rebaño y un pastor. Y luego vemos en el libro de los Hechos cómo Saulo de Tarso, que hacía parte de los principales, que hacía parte de esas personas instruidas en la ley, que perseguían a la iglesia. Y vemos cómo el Señor Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, y vemos cómo luego toma el nombre de Pablo y a través de Ananías, Pablo recupera la vista y recibe órdenes de Cristo Jesús para predicar el evangelio a gentiles y a hebreos. Entonces, es importante
que la iglesia de hoy entienda lo que acabamos de leer en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 en adelante. Porque es importante la pregunta que hace el profeta. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Ve? Entonces Jesucristo quiere una iglesia que le obedezca, una iglesia, Jesucristo quiere una iglesia comprometida con Él, una iglesia comprometida con observar las ordenanzas que Él ha dejado. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, y en la Biblia están unas ordenanzas escritas por el Señor Jesús desde el libro de Romanos hasta el libro de Hebreos. Y podemos observar cómo los demás apóstoles concuerdan con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro cuando escribe sus cartas, primera epístola, segunda epístola, el apóstol Juan cuando escribe el libro de Juan, cuando escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, cuando escribe Apocalipsis. Podemos mirar cómo concuerdan muchas cosas que ellos escriben con todo lo que escribe el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de hoy no predica el evangelio conforme a las ordenanzas de Cristo Jesús. Tú me puedes preguntar, y bueno, ¿y usted cómo hace pues para saber que efectivamente el evangelio que se debe predicar es el de Pablo y no el que hoy se predica? O mejor aún, ¿usted por qué afirma que hoy no se predica el evangelio de verdad? ¿Ve? Y de eso se trata todas estas grabaciones que se han estado subiendo a las redes sociales, para que nosotros podamos mirar, comparar, porque es necesario que si tú eres un cristiano espiritual, dobles la rodilla delante del Señor Jesús y orando le digas que tú quieres vivir el evangelio de verdad, que tú no quieres seguir ordenanzas de hombres, sino que tú quieres seguir las ordenanzas de Cristo Jesús. Y si tú orando le pides al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, y le pides que abra tu entendimiento en el conocimiento de la verdad que es su bendita palabra, pues entonces vas a obtener como resultado que el Espíritu Santo de Dios va a abrir tu entendimiento y te va a enseñar la palabra de verdad. Amén. La palabra de verdad es la que tú vas a entender cuando orando le pidas al Señor que te revele la bendita palabra. ¿Ves? Entonces,
es importante que nosotros empecemos a buscar cada día más y más de nuestro Dios, para que seamos obedientes a la bendita palabra. El Señor dejó al apóstol Pablo como apóstol al pueblo que no es hebreo, y en esas cartas que aparecen en la Biblia, desde el libro de Romanos hasta el libro de Hebreos, hay una cantidad de ordenanzas, ¿sí? Hay una cantidad de ordenanzas que podemos llamar nosotros un manual de vida, que si nosotros seguimos todos los mandamientos que hay, pues vamos a vivir una vida llena de felicidad, una vida completamente al agrado de Cristo Jesús. Cuando tú vas al libro Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 37, el apóstol Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Él dice que lo que está escribiendo son mandamientos del Señor. Y esos mandamientos son los que hoy no se siguen. Mire, si hoy la iglesia siguiera las ordenanzas de Cristo Jesús, pues es muy sencillo. No habría tanta apostasía. Es que ni siquiera idolatría habría dentro del cuerpo de Cristo. Pero hoy el hombre utiliza la palabra de Dios para dominar al hombre y no enseña realmente la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso es importante que usted, amigo, amado hermano cristiano, empiece a estudiar el carácter de Dios. ¿Ve? Que empieces a estudiar los atributos de Dios. Cuando tú empiezas a estudiar los atributos de Dios, y cuando en tus oraciones todos los días le dices al Señor que te regale espíritu de sabiduría y de revelación, y que abra tu entendimiento en el conocimiento de la verdad, que es su bendita palabra. Y cuando tú le dices que tú no quieres doctrina de hombres en tu corazón y en tu mente, sino que tú quieres es la doctrina de verdad, que es la doctrina entregada por el Espíritu Santo de Dios, entonces tú vas a empezar a caminar conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Y entonces tus ojos van a ser abiertos. El problema es que el hombre le encanta ser dominado por el hombre. Al hombre le gusta vivir en la mentira. ¿Ve? Ese es el problema. Pero qué bueno que hubiera alguien que dijera: no, yo no quiero vivir más en la mentira, yo quiero vivir en la verdad. Yo voy a estudiar la verdad que es en Cristo Jesús, y voy a humillarme en la presencia de Cristo Jesús, y voy a decirle a Cristo Jesús que abra mi entendimiento en el conocimiento de la verdad que es su palabra. Entonces, empecemos nosotros por adentrarnos en los libros del apóstol, que el apóstol Pablo escribió. Nosotros hemos estado haciendo algo. Le hemos estado mostrando a usted uno o dos mandamientos de los libros, para que usted tenga la oportunidad de escudriñar la palabra, de meterse con Dios. Amado hermano, amada hermana, usted necesita meterse en ayuno, en oración, lectura de la palabra, para que Dios le pueda revelar,
para que Dios le pueda mostrar su bendita palabra y ya deje usted de vivir en una mentira. A veces somos muy cómodos, ¿no? Llegamos a una iglesia y decimos, el Señor me trajo a esta iglesia y yo voy a seguir las ordenanzas que esta iglesia me diga, porque es que Dios ha tenido misericordia de mí y me ha traído aquí a esta congregación, y es en esta congregación en donde yo voy a adorar a Dios. O sea, tú tomaste la decisión, tú no consultaste con Dios, porque cuando yo me meto con Dios, cuando yo me humillo en la presencia de Dios, yo voy a decirle todos los días a Dios que yo no quiero doctrinas de hombres, que tenga misericordia de mí y que me enseñe la palabra de verdad, porque yo lo que quiero es cumplir lo que el Señor haya estipulado para mí, ¿sí? Entonces siempre el Señor va a tener misericordia de ti. Tal vez en la congregación que estás es la que efectivamente Dios quiere que tú estés y Él te lo va a mostrar a través de su palabra, pero es cuando tú te humillas en la presencia de Él y clamas a Él para que Él te muestre la verdad. Entonces nosotros estábamos en el libro de Gálatas, nos tocaría hoy con Gálatas, donde le vamos a mostrar uno o dos mandamientos que estén en el libro de Gálatas, para que usted siga escudriñando esta palabra y siga mirando todos los mandamientos que hay en el libro de Gálatas para usted, que es la iglesia de Cristo, y empiece usted a obrar conforme a la bendita palabra. Dice, hay una ordenanza aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es sinónimo de maldito, ¿sí? O sea, que es maldito aquel que enseña un evangelio diferente del que el apóstol Pablo enseñaba, ¿sí? La iglesia antigua enseñaba los mandamientos estipulados en los libros del apóstol Pablo, y bueno, yo he escuchado a algunos pastores, la mayoría pertenecen a iglesias bautistas, se hacen llamar iglesias bautistas que vuelven al evangelio antiguo, ¿sí? Porque hay otra iglesia bautista que dice que es iglesia bautista reformada, otra que, bueno, tienen diferentes divisiones, pero hay algunos hay algunos pastores que enseñan. En España también hay algunos pastores que enseñan el evangelio antiguo, o sea, no se salen de la doctrina del apóstol Pablo. En México también hay varias congregaciones, varios ministerios en México que enseñan la palabra de verdad. Algunos pastores de Estados Unidos que enseñan en español también. En Perú hay muchas iglesias, yo creo que el país en Sudamérica en donde más se enseña el evangelio antiguo es en Perú. Perú tiene pero muchos pastores que enseñan el evangelio antiguo, el evangelio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ordena que toda la palabra se debe estudiar. Hay que estudiar desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay unas ordenanzas en las cartas paulianas, desde Romanos hasta Hebreos, que son para que la iglesia viva conforme a esas ordenanzas
que Jesucristo dejó. Y eso es lo que trato de decir, eso es lo que trato de enseñar. Que usted se preocupe por aprender cada día más y más sobre estas ordenanzas. No estoy diciendo que usted debe cerrar la Biblia para las otras enseñanzas, es todo lo contrario, porque el mismo Pablo dijo, preguntó, ¿tú tienes salmos? ¿Sí? ¿Tienes proverbios? O sea, ¿tienes lenguas? O sea, toda la palabra, dice el apóstol Pablo, que es útil para enseñar. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que, para que nosotros, lo que nosotros, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en poner en práctica las ordenanzas que están descritas en los libros de Romanos hasta el libro de Hebreos. Hay unas ordenanzas también, lógico, en el libro de Santiago, hay unas ordenanzas también en Primera de Juan. Por ejemplo, Primera de Juan es un libro ojalá que para que nos lo aprendiéramos de memoria, Primera de Juan, porque es la confirmación prácticamente de todo el Evangelio. ¿Ve? Es un libro hermoso, el libro primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Hay muchos mandamientos en primera de Pedro, en segunda de Pedro, muchos mandamientos, y en especial en los evangelios, el libro de Juan. En el libro de Juan especialmente podemos ver cómo se ve que el apóstol Juan estuvo de acuerdo con el evangelio que predica el apóstol Pablo. Siguiendo, vamos nosotros al capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados a libertad. Eso dice la palabra del Señor. Y muchas veces esa libertad no la entendemos. Y dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Jesucristo estaba hablando de él. Jesucristo estaba diciéndole a ellos, si ustedes me conocen a mí, van a ser completamente libres. Eso les decía Jesús a todos los que escuchaban la bendita palabra, pero ellos no lo entendían. Y aún hoy nosotros no entendemos. No entendemos porque siempre cuando tenemos una duda, corremos al hombre. Es tremendo que yo a veces me encuentro con hermanos en la calle y empiezo a compartir con ellos la palabra del Señor, y cuando les digo algo que ellos no saben, que no conocen, dicen, hermano, voy a hablar con el pastor. Voy a hablar con el pastor. A mí me parece muy bueno que hables con tu pastor. Claro, es importante que le comentes al pastor las cosas. Pero me da tristeza que la persona no me diga, me voy a meter con el Señor y le voy a preguntar al Señor, para que el Señor me instruya, me capacite. Si lo que usted me está diciendo es verdad, que me lo muestre el Señor. ¿Sí? Entonces me voy a meter en 3 días de ayuno. 3 días de ayuno, oración, lectura de la palabra.
y voy a preguntarle al Señor que me confirme lo que usted me diga, me ha dicho, o que me muestre si lo que usted me dice no está en la verdad. No, el cristiano de hoy es facilista. Le voy a preguntar al pastor, de manera tal que si el pastor está en la carne como él, le dice, no, no siga a ese, sígame a mí. Ese es el problema, que el hombre no quiere buscar a Dios, sino al hombre. Y yo no digo que no vayas al pastor, claro, es bueno ir al pastor, es bueno ir a consejería, es bueno ir y cuando tenemos alguna duda, pues tratar de, 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 de mostrarla para que aquel que de pronto tenga más instrucción que nosotros, pues nos explique sobre las dudas que tenemos. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una duda con respecto al Evangelio, a la primera persona que tenemos que ir a consultar es a Cristo Jesús. Nosotros leemos la palabra, oramos, le preguntamos al Señor y el Señor nos va a responder, porque eso fue lo que Él dijo. Eso fue lo que Él dijo en su bendita palabra, que cualquiera cosa que nosotros necesitáramos la pidiéramos a Él. Pero hay gente que cuando lee esa palabra cree que lo que Él dice fue pedir bienes materiales y entonces empiezan a pedirle a Dios bienes materiales. Lo que Jesús te dice cuando te dice que cualquiera cosa que necesitéis la pidas y Él la dará, es eso, entendimiento, conocimiento de la verdad. En vez de estarle pidiendo casa, carro y beca al Señor, pídele sabiduría, porque dice el proverbio que mejor es la sabiduría que cualquier otra cosa. ¿Ves? Entonces, te recomiendo que vayas a Proverbios 8 y leas el capítulo 8 de Proverbios para que tú mires lo importante que es pedirle sabiduría a Dios, porque Dios está dispuesto en toda hora y momento esperando que tú le pidas sabiduría para Él dártela, ¿sí? Dice en el capítulo 8 de Proverbios que la delicia de Dios está con los hijos de los hombres. ¿Ves? Entonces, es más, Jesús nos enseñó sobre el juez injusto, la viuda que iba donde el juez injusto. Y la viuda iba todos los días donde el juez injusto para que le hiciera justicia. ¿Y qué dijo el juez injusto? Por cuanto no temo a Dios ni temo a hombre, por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Y qué dijo Jesucristo? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Ve? El juez injusto le va a hacer justicia a la viuda porque se cansó de que todos los días iba a pedirle que le hiciera justicia. Pues cuánto más no va a hacer Dios con uno de nosotros, que Él nos ama. Y dice la palabra que nos ama como a la niña de sus ojos. La niña de los ojos es una telita que hay allá, metida allá en los ojos, en la vista, que es muy delicada. ¿Ves? Y Dios nos ama más que a la niña de sus ojos. Es tremendo porque muchas veces nosotros leemos y leemos Biblia y leemos y leemos Biblia, pero como la leemos en nuestras fuerzas, entonces no entendemos. Para poder entender la Biblia, tenemos que ir a la presencia de Dios, humillarnos en su presencia y pedirle a Él que nos permita entenderla, porque la palabra de Dios es revelada y Él se la revela a quien Él quiere. ¿Ves? De manera que, como dijo el apóstol Pablo, esto no es para el que quiera ni para el que más corra, sino para quien Dios tenga misericordia. Es importante que nosotros
escudriñemos la Biblia. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, la humildad y la mansedumbre, ese es el carácter de un discípulo, el carácter de un creyente. La humildad y la mansedumbre nacen en el corazón de la persona. La humildad y la mansedumbre no están en tu intelecto. La humildad y la mansedumbre deben estar en el corazón. Jesucristo dijo, sed como yo, ¿sí? Mansos y humildes de corazón. Sed como yo, mansos y humildes de corazón. Eso fue lo que dijo el Señor. O sea, quiere decir que la humildad y la mansedumbre son algo interno, algo que se lleva por dentro. ¿Ves? La humildad y la mansedumbre no tienen nada que ver con lo exterior. Hay gente que habla de humildad y lo compara con la pobreza. No tiene nada que ver. Porque la humildad y la mansedumbre vienen desde dentro, desde el corazón. Amén. Bueno, esa sería una ordenanza que tenemos en el libro de Efesios. Y miremos lo que dice en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, mire, es importante, muy importante este versículo, porque ¿cómo me doy cuenta que soy un verdadero cristiano? ¿O cómo te das cuenta que alguien es un verdadero cristiano? Pues una persona la conocemos que es un verdadero cristiano cuando se puede evidenciar en él un cambio con respecto a su vida pasada. Un hombre que en su vida pasada era mujeriego, tú ahora lo ves especialmente dedicado a las cosas de Dios y fiel a su esposa, a sus hijos, a su hogar. ¿Ves? Y este versículo es importante porque en este versículo nosotros a través de este versículo podemos mirar si las personas a las que le predicamos a Cristo, si estas personas realmente han recibido a Cristo o no han recibido a Cristo. Porque nosotros vemos y nosotros creemos que si le hacemos rezar una oración a una persona, si una persona recita una oración, le decimos ya usted es cristiano, y no es así. Una oración no hace que una persona sea cristiana. El hecho de que una persona diga que acepta a Jesús en su corazón, muchos hasta lloran, pero eso no quiere decir que porque la persona lloró y que se quebrantó en ese momento, que es que ella es cristiana. Porque si así fuera, pues tremendo, ¿no? Muy bueno. Pero no. A mí me da pena con las personas que creen eso. Porque una oración no hace cristiano a nadie. Lo que hace que se evidencie que una persona es cristiana es cuando esa persona se ven en ella evidencias de que efectivamente está cambiando su vida, ¿sí? Y lo primero que nos permite enterarnos de que una persona es cristiana es cuando hace su oración de fe y tú lo ves que llega a la iglesia, llega el domingo, la persona llega a la congregación, llegó el día de semana, si la reunión es el martes, el miércoles o el jueves,
llegó a la congregación, empezó sus discipulados, empezó a buscar más y más de Dios, a bautizarse, empezó a seguir las instrucciones de Dios y a caminar conforme al Evangelio. Entonces, eso es un indicador de que esa persona está teniendo un cambio en su vida y que hay una manifestación del Espíritu Santo en él. ¿Ves? Pero el hecho de que una persona recite una oración, eso no lo convierte en cristiano. Y hay muchas personas en las iglesias eh, eh, que van a una congregación hace 10 años, 15 años y no son cristianos. Mire, si usted dice que es cristiano y lleva 10 años, 15 años en una congregación y dice que usted no ayuna porque usted no va a aguantar hambre, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, hermanita, hermanito. Y si usted lleva 10 y 15 años en una congregación y usted sigue haciendo lo mismo que hacía en su vida pasada, antes de empezar a ir a una congregación, pues significa que usted, pues, o es posible que usted no haya nacido de nuevo. A ver, no quiere decir que para que usted nazca de nuevo tiene que ayunar. Eso sería una mentira. Eso sería una mentira. Pero hay unos indicadores que me indican que usted no es el mismo de antes. Porque el ayuno, ¿qué significa? El ayuno significa que yo me vuelvo bien pequeñito para que el Espíritu Santo crezca en mí y sea un gigante en mí. Eso significa el ayuno. ¿Ven? Para mí el ayuno significa eso, crecimiento espiritual. Porque yo menguo y el Espíritu Santo viene y crece en mí y entonces el Espíritu Santo toma el control y me enseña, me instruye y me capacita. Porque está en la palabra. Está en la palabra. Es bíblico. ¿Ve? Dice la palabra, ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? Entonces, ¿cómo vas a desatar los yugos, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo vas a desatar los yugos? Si la Biblia lo que dice es eso. Y si no ayunas, ¿ves? Entonces, yo aquí no estoy tratando de convertir un versículo bíblico en un pretexto, sino que es necesario que te coloque ejemplos, es necesario que yo coloque ejemplos. Claro que desafortunadamente hay hermanos que se especializan en buscar herejías y apostasía, y si uno dice una palabra que los motive a ellos a decir que uno es un hereje, entonces si yo digo que no ayunas y digo esto, entonces ya va a decir el hermanito o la hermanita que yo soy un hereje o que soy un blasfemo o quién sabe qué cosas inventen. Pero cuando hablo del ayuno es para significar eso, para colocarte un ejemplo de cómo yo puedo evidenciar que en una persona que ha nacido de nuevo. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, pues esa persona difícilmente va a leer la palabra de Dios, va a leer la Biblia. Y si la lee la lee para controvertir con otras personas, pero no la lee como el punto de partida para empezar a conocer más y más de Dios, para que Dios cada día vaya creciendo en él. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos que una oración no hace cristiano a nadie. Lo que hace que una persona se vea como un nacido de nuevo es que se evidencien en él
verdaderos cambios, cambios significativos que nos indican que esta persona realmente ha nacido de nuevo. Amén. Sigamos. Yo la verdad, yo soy responsable de lo que yo digo y usted es responsable de lo que usted entiende. Porque a veces uno, uno da un ejemplo y llega un hermanito de esos religiosos, una hermanita de esas bien religiosas, que andan buscando apostasía, que andan buscando herejías, que andan buscando de cantidad de cosas y, y, y llegan y toman una palabra que uno dice y la convierten pues en un no sé qué, ¿sí? Entonces, que conste pues y dejo constancia de que efectivamente he colocado algunos ejemplos eh, algunos ejemplos como indicadores y son ejemplos, no es que yo aquí esté diciendo que alguien es espiritual si ayuna y que si no ayuna entonces no es espiritual, o que es cristiano si ayuna y que no es cristiano si no ayuna. ¿Ve? Entonces, yo soy responsable de lo que digo, usted es responsable de lo que entiende. Vamos entonces al libro de Filipenses y vamos a ir en el libro de Filipenses al capítulo 2, al versículo 12. Versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Entonces, eh, vemos el sometimiento a Cristo Jesús a través de esta palabra. Aquí vemos cómo nosotros nos sometemos a Cristo. Y es importante que nosotros trabajemos cada día más y más y más en aprender todos los mandamientos que hay en estas epístolas para que nosotros cada día estemos más compenetrados con el verdadero evangelio. Vamos a ver libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos indica la palabra cómo debemos amar. ¿Cómo debemos amar nosotros? A veces, mire, a veces uno escucha a los cristianos que se jactan diciendo que se van a esforzar para comprarse un carro porque un cristiano tiene que andar en carro nuevo, que van a cambiar de casa porque un cristiano tiene que tener una casa conforme a la voluntad de Dios. Y una cantidad de cosas que uno los escucha, y no que sea malo, qué bueno que el cristiano pueda tener un carro nuevo, qué bueno que pueda tener una casa mejor, pero en lo que verdaderamente un cristiano de verdad debe complacerse es en invitar a otro cristiano, hermano, hermana. ¿Cuándo vamos a hacer una comida para las personas que habitan en la calle? Hay una mujer que es sola y tiene 5 hijos. ¿Cómo, cómo comprar algo de tal manera que esta mujer empiece a aprender un arte y empiece a generar riqueza para que sea independiente y le pueda dar educación a sus hijos? ¿Cómo nos reunimos varios cristianos? ¿Cómo nos unimos varios cristianos y unificamos fuerzas para ayudar a alguien que está necesitado? No. Qué bueno fuera que en las congregaciones eh, parte del dinero que se pida para eso, para hacer eh, casas
que sirvan de hospedaje para las personas que habitan en la calle, para hacer restaurantes, para las personas que habitan en las calles. ¿Sí? Qué bueno fuera eso sería importante. Pero es triste uno ir a la iglesia y la ofrenda pro templo para comprar una casa para agrandar el parqueadero. La ofrenda pro templo para hacer un salón para tal cosa. Pues tampoco digo que sea malo eso, que se agranden los parqueaderos y que las oficinas y los espacios para educar a los nuevos hermanos, pues es bueno, es importante. Pero Jesús dijo, una cosa es necesario que hagas sin dejar de hacer la otra. ¿Ves? Es necesario que hagas, que agrandes los parqueaderos y es necesario que agrandes la congregación, pero no dejes de hacer lo que Cristo hizo, lo que Cristo mandó que se hiciera, que es estar atento de los que más necesitan. Eso es importante, eso es necesario. Amén. Eso es esta palabra. Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, esta exhortación que hace el hermano Pablo a la iglesia es importante para que nosotros la pongamos en práctica cada día, que nosotros crezcamos en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. En estos días son días muy tremendos, son días en los que los cristianos debemos estar muy atentos. Yo te voy a rogar a ti que eres cristiano, a ti que eres cristiana, a ti que te gusta leer la palabra de Dios, que eres atento a la palabra de Dios, que crees en Dios, para que mires cómo Dios prometió en su palabra que los israelitas iban a estar 400 años esclavos en Egipto y que después de 400 años él le iba a dar libertad y los iba a sacar de Egipto. Y tú ves cómo ellos fueron sacados después de 430 años, 436 años, algo así. O sea, 30 años más de los 400 que había dicho el Señor. Y tú ves la profecía donde dice la palabra que después de 2 días el Señor vendrá por la iglesia, o sea 2000 años, porque acuérdate que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ves la profecía y se cumplieron ya los 2000 años y estamos en 17 años más. El Señor demoró 30 años más para sacar a Israel de Egipto y llevamos 17 años más de los 2000 años profetizados en la palabra de Dios. Significa que el arrebatamiento de la iglesia puede estar en cualquier momento. En cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia. Pero dijo el Señor que serían tiempos de apostasía, los últimos tiempos, que serían tiempos de Sodoma y de Gomorra, que la ciencia se aumentaría, como lo profetizó Daniel,
Y hoy vemos cómo la ciencia ha aumentado, vemos que la apostasía no puede estar más a su más alto nivel, porque vemos a mujeres que se hacen apóstolas o apóstoles, a mujeres que se hacen pastoras, predicadoras. Vemos también cantidad de iglesias que dicen llamarse cristianas, pero que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Y mucho cristiano carnal, mucho cristiano viviendo en la carne, porque les gusta que les enseñen una parte del evangelio. Hoy no se predica sobre la ira de Dios, que hace parte del carácter de Dios. Pero eso no se predica hoy en las iglesias. Y al hombre, al ser humano, no le gusta que se le hable sobre la ira de Dios. Y uno dice, ¿será que no le gusta? ¿O será que su miedo aumenta cuando le hablan de la ira de Dios? ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay unos mandamientos descritos a lo largo de las cartas paulianas que están ahí para que nosotros las estudiemos, para que nosotros confiemos en las ordenanzas que Cristo Jesús dejó y las sigamos, para que vivamos conforme a su voluntad. Lo que el Señor quiere es que todo aquel que enseñe la palabra la enseñe conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad que es en Cristo Jesús. Si tú eres pastor y pues hay una denominación a la que tú perteneces y en esa denominación no se predica los mandamientos que están en el apóstol Pablo, los libros que escribió el apóstol Pablo, pues tú tienes que mirar qué es más importante, si obedecer a Dios o obedecer al hombre. ¿Ves? Yo conozco a muchísimos pastores. Por ejemplo, en Guatemala hay un pastor que hace muchos años se retiró de una iglesia porque entendió que el evangelio que tenía que predicar era el evangelio del apóstol Pablo. Y este pastor tiene un ministerio muy bonito, muy grande allá en Guatemala. Y sigue las ordenanzas del apóstol Pablo. Y como te digo, en muchas naciones, bueno, yo acá en Colombia no, la verdad no conozco todavía, pero debía haber porque el Señor tiene remanentes en todas partes. Pero qué bueno fuera encontrar una denominación donde solo se predique las ordenanzas descritas, no que solo se predique lo que está descrito en las cartas paulianas, sino que la congregación practique las ordenanzas que están en las cartas paulianas. Ya habíamos dicho al inicio que el apóstol Pablo ordena que toda la Biblia debe ser estudiada. Nosotros debemos leer toda la Biblia, pero debemos entender que las ordenanzas que debemos seguir son las que están descritas en las cartas paulianas. Porque el apóstol Pablo es el apóstol que Jesús dejó para nosotros los que no somos hebreos. Incluso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16, que
el Señor juzgará a los hombres o los secretos de los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ves? Eso es lo que dice la Biblia. Que un día todos vamos a ser juzgados conforme al evangelio del apóstol Pablo. Y si tú no predicas el evangelio del apóstol Pablo, y si tú no vives conforme a las ordenanzas del apóstol Pablo, entonces ¿qué vas a esperar el día del juicio? Cuando vayas a ser juzgado conforme al evangelio del apóstol Pablo. Esa es la pregunta. ¿Ves? Entonces es importante, muy importante, que nosotros empecemos a caminar conforme a estas ordenanzas que Dios nos dejó en las cartas paulianas. Bendito Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de hablar de tu bendita palabra, esperando, Señor, que tu misericordia nos llene de vida, que nos permitas adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre siempre, en toda hora y en todo momento. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada persona que ha escuchado esta palabra y que seas tú motivándolo, Señor, inspirándolo a que estas personas se interesen en estudiar la palabra de verdad, que te pregunten a ti, Señor, si lo que acá se ha dicho está conforme a tu voluntad, y que si esta palabra está conforme a tu voluntad, que tú los invites a ellos, Señor, no solo a que la practiquen, sino también a que la enseñen. Te ruego, Padre Santo, que seas tú llenando de vida aquellos corazones que están vacíos, faltos de tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor, gozarme, Señor, en tu palabra, deleitarme en ella, Señor. Y permítele a todo aquel que muestre interés, Señor, en agradarse de tu bendita palabra, para que seas tú enseñándole, instruyéndole y capacitándole, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.